cobertura total en NTN24 en la Asamblea General número 70 de la Organización de Naciones Unidas durante el primer día de sesiones, además de la solicitud de Barack Obama y Raúl Castro de terminar el embargo hacia Cuba. También fue noticia el llamado del presidente mexicano Enrique Peña Nieto contra lo que llamó los nuevos populismos tanto de izquierda como de derecha. En nuestros estudios en Nueva York, Julio César García, periodista permanente de NTN24, se encuentra con Javier Lage, él es director jurídico de Human Rights Foundation, para analizar los discursos de los líderes mundiales durante lo que fue el primer día de encuentro. Julio César, un buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo al auditorio del Canal Las Américas. Desde nuestros estudios de NTN24 en Nueva York estaremos conversando acerca de las intervenciones de los jefes de Estado al Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con un experto en Derecho Internacional, Javier Lage, quien es director jurídico de Human Rights Foundation. Gracias por acompañarnos y entremos ya en materia. ¿Qué le pareció ese primer día de intervenciones de los distintos gobiernos ante el Pleno de la Asamblea General? Gracias, Julio César, por la invitación y por la iniciativa de NTN24. El día de ayer, de alrededor de 40 gobiernos que se manifestaron ante la Asamblea General de la ONU, 15 de ellos eran regímenes democráticos, es decir, representantes legítimos de sus pueblos. Otros 15 eran regímenes, lo que se llama autoritarios completos o dictatoriales, que no representan legítimamente a sus ciudadanos debido a que no son elecciones libres y justas, sino que más bien se imponen a sus poblaciones a través de fuerza, no permiten partidos políticos de oposición ni medios independientes y críticos, ¿no? 15 de dictaduras. Y 9 regímenes híbridos o regímenes lo que se llama autoritarios competitivos, que ya no son democracias propiamente dichas y que se acercan mucho al régimen dictatorial. Ahora, hablemos de algunos de ellos. Por supuesto, tenemos interés en los de Latinoamérica, pero empecemos con Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama hizo alusión precisamente a aquellos gobiernos que no son democráticos. Sin nombrar nombres, habló de países que encarcelan a sus adversarios, pero que no pueden encarcelar sus ideas. ¿Cree usted que esto fue directo hacia Venezuela? Me parece que Venezuela definitivamente es uno de los estados, de los gobiernos aludidos con esa frase. Sin duda, una de las características de ambos tipos de regímenes autoritarios, ya sea el autoritario competitivo como el autoritario completo, es el encarcelar a las personas con ideas críticas de gobierno, a las personas de los partidos políticos de oposición, a los medios de comunicación independientes, críticos que de verdad están controlando al poder. Entonces, y una de las cosas que dijo en el discurso del presidente Obama fue decir que sin duda la historia demuestra que este tipo de regímenes, los regímenes que creen que la estabilidad se logra metiendo presos a los críticos del gobierno, en realidad son regímenes muy débiles y que por tanto hace un llamado el presidente Obama, al igual que muchos líderes demócratas en el mundo, ¿no? Incluso en América Latina, están conscientes de que en el mundo hay muchos regímenes autoritarios y que basan ese autoritarismo muchas veces en esa noción de que para lograr estabilidad hay que eliminar a la oposición, eliminar el disenso, y sin embargo esto es al contrario, demuestra debilidad y siembra las bases para desastres sociales, ¿no? Un discurso fuerte directamente contra Rusia, hablando precisamente de la intervención que Rusia ha hecho en conflictos, por ejemplo, como el de Siria. Ha dicho el presidente Obama que no se puede negociar con Bashar al-Assad y además que estados mayores en fuerza no deben estar interviniendo en estados más pequeños, esto en alusión al problema con Ucrania. Sin embargo, el presidente Obama también dijo que se deben suspender algunos tipos de sanciones, por ejemplo, de levantar el embargo contra Cuba. ¿Esto significa perdonar las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la isla? Sí, la política del presidente Obama, y esto lo que ha hecho ahora es coherente con su política en relación a Cuba. Por lo menos en la declaración es una política que no tiene como interés olvidar los derechos humanos, o sea, no están transando derechos humanos por comercio, sino que tiene la filosofía de que mayor apertura económica en Cuba, y hay ciertas reformas de apertura económica que se han producido a partir del ascenso del hermano del dictador Fidel Castro, el dictador Raúl Castro, donde se puede comprar y vender casa en Cuba, donde ciertos modos de inversión extranjera son permitidos, etcétera.
ayudar a esa política de apertura económica, el presidente Obama cree que va a llevar a mayor apertura política. Esto es debatible. Esa era la misma filosofía que tenía Milton Friedman al ayudar a la dictadura chilena, debido a que tenían una posición de apertura económica, y que se podría decir, sí, después de unos años la dictadura chilena a regañadientes terminó dejando el poder, pero no es el caso con China. China también tuvo reformas económicas y el occidente en general, Estados Unidos, Europa, colaboró con China para que se continúe abriendo económicamente, pero esto no llevó a una apertura política. Entonces, ahora, otros países también felicitaron a Estados Unidos y a Cuba por el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Hablando precisamente de Cuba, el presidente de la isla dijo que con sanciones no se llega a ningún lado. También pidió que se quitara el embargo económico. Habló de la devolución de Guantánamo al gobierno cubano y, por supuesto, el respaldo que tiene Cuba tanto a Rusia como a Irán, como al Estado palestino, a Ecuador y a Venezuela. ¿Sería eso lo que podíamos haber esperado del discurso del presidente? El discurso del presidente Castro, si usted lo escucha, el discurso del en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Ernesto Guevara La Serna, el Che Guevara, en 1964 en la ONU, todo lo que dice es muy similar a lo que sigue diciendo el mismo gobierno 50 años después, un poquito menos que eso. Es decir, este es un gobierno que se ha mantenido en el tiempo a pesar de la caída de dictaduras totalitarias de la misma filosofía económica como fue toda la Unión Soviética. Putin, que ahora es líder de un régimen que a todas luces se ha convertido ya en un régimen autoritario completo. El mismo Putin no está volviendo a las políticas de la Unión Soviética económica. Sin embargo, Cuba, a pesar de que cayó la Unión Soviética y todo el bloque comunista, la tosudez de alguna manera en la filosofía económica marxista-leninista del Partido Comunista Cubano lo mantuvo ahí. Entonces Cuba es increíble que su discurso es muy similar a aquel discurso que hace 50 años ya pronunció uno de los líderes iniciales de ese gobierno. Ahora, exigir la devolución de Guantánamo, golpear a Estados Unidos con el discurso de la forma en que lo hace, ¿le ayuda en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas? ¿Es un gesto de poder ante Naciones Unidas? ¿Cómo lo traduce usted? Una de las sin duda que da legitimidad el hecho de que tanto dictador hable y que estén aquí pasando por la tercera avenida de la ciudad de Nueva York, con guardaespaldas, con el cuidado de la policía de Nueva York, etcétera, sin duda le da legitimidad para una persona que no sabe, que vive en una sociedad abierta en Nueva York y que no sabe la diferencia entre dictadura y democracia, porque vive en una democracia. Sin duda que verlo a Raúl Castro y ver a todos estos líderes, él asume que son líderes legítimos porque tienen la misma banderita, tiene el mismo terno, etc. Y le da cierta legitimidad, como dice usted. Hablemos muy brevemente antes de concluir. México dijo que hay populismos de izquierda y de derecha surgiendo en toda nuestra región y que ambos son igualmente peligrosos. Por otro lado, Chile habló del conflicto con Bolivia de forma muy tenue. Habló que se debe respetar lo pactado. ¿A usted qué le pareció esa intervención de Miss Bachelet? A mí me parece que tanto la intervención del presidente mexicano como la de la presidenta chilena debería enfocarse más en el estándar democrático, hablar de democracia más que de populismo por un lado o de conflictos limítrofes por el otro. La promoción de la democracia, y lo dijo el presidente Obama en su discurso, y los gobiernos democráticos en general difícilmente van a llevar a crisis humanitarias como la que se vive en Siria, a guerra en general. No han habido ejemplos en la historia del siglo XX donde al menos Estados Unidos haya ido a la guerra con un país democrático. Es decir, las democracias tienden a pactar, tienden a negociar, tienden a llevar a acuerdos. Sin embargo, si Chile, por ejemplo, promoviera en Bolivia, hubiera promovido, ¿no? En Bolivia, en América Latina, la Carta Democrática Interamericana, si México la promoviera, no se necesitaría hablar de populismo, porque la realidad es que lo define el artículo 3 y el 4 de la Carta Democrática: elecciones libres y justas, respeto a la pluralidad de partidos, a la oposición, a los medios independientes, son los elementos esenciales de la democracia. Y mientras en América Latina hayan regímenes que respetan la Carta Democrática Interamericana, no va a haber problema de conflictos limítrofes como lo que está teniendo Bolivia hoy con Chile, o lanzar esta arma que ha lanzado el presidente de México sobre los populismos de izquierda y derecha. No se llaman populismo, se llaman países antidemocráticos, que se les puede llamar autoritarismos competitivos o autoritarismos completos, como
explicaba al comienzo, o régimen democrático. Y es eso lo que hay que promover. Chile tendría un mucho mejor interlocutor para cualquier asunto de derecho internacional si Bolivia fuera un país plenamente democrático y no un autoritarismo competitivo como es. Muchísimas gracias, Javier Lage. El día de mañana estaremos discutiendo más de estas intervenciones de los primeros mandatarios ante el Pleno de Naciones Unidas. Por el momento regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias. Tomamos la entrevista que realizó en los estudios Julio César García, periodista permanente de NTN 24, a Javier Lage, director jurídico de Human Rights Foundation, para analizar los discursos de los líderes mundiales durante este día de encuentro, el que se realizó ayer. Estábamos en el tema de Venezuela y de Colombia. Julio César, continúa, adelante. Hablemos un poco del discurso del presidente Santos. Dijo, y estoy citando, que el proceso de paz se ha dado dentro de un ambiente que respeta el derecho internacional y además de no impunidad. ¿Le parece que es así? No hemos visto el detalle del acuerdo que se ha llegado o el que se habría llegado o se llegaría, porque esto todavía no es público. El mismo presidente de Colombia ha anunciado que se han dado un plazo de 6 meses para llegar a ese acuerdo. Y justamente, perdone que lo interrumpa, ponerle fecha desde esa tribuna en la ONU compromete al presidente Santos no solo con los colombianos, sino con la comunidad internacional. Sin duda lo compromete ante la comunidad internacional. La comunidad internacional le va a poder reclamar en 6 meses de por qué no ha firmado este acuerdo que tanto ha anunciado. Le dedicó la integridad de su discurso hoy, excepto una parte breve sobre el tema de la guerra contra las drogas. Se lo dedicó al tema del diálogo de paz con la FARC en La Habana. Entonces, sin duda que lo compromete ante la comunidad internacional. Tal vez trata de ponerle un poco de presión a la FARC. Sin embargo, tiene que entenderse que la FARC no opera como un ente político que representa a un pueblo democrático al que le afecta la opinión pública. La FARC es un grupo terrorista, o sea, en sus inicios guerrillero, marxista-leninista, que quería tomar el poder, derrocar un gobierno democrático para tomar el poder e instaurar una dictadura totalitaria de orden comunista, y que no ha logrado, y que en vez de ello, en el transcurso se ha convertido en una organización de narcotráfico. De esta forma, por tanto, no es lo mismo que un gobierno democrático. Y de esta forma, entonces, si el plazo no se cumple, el único que paga el costo político es el presidente de Colombia. En gran medida sí, pero también Colombia, si es que ellos, el gobierno colombiano, considerara que la FARC no han cumplido su parte del acuerdo y que es por ello que no se ha llegado a una solución de la disputa, en ese caso ellos también van a tener la palestra, el gobierno colombiano, porque es el gobierno colombiano quien es el representante legítimo de acuerdo de derecho internacional general de ese territorio. No son las FARC. Las FARC no están reconocidas como un grupo que tenga una voz y un voto en la Organización de las Naciones Unidas, que es conformada por estados. Entonces el gobierno colombiano es el que al final va a ir a contar la historia, ya sea diciendo que cumplió su promesa de llegar a un acuerdo en 6 meses o a explicar por qué es que no se llegó a ese acuerdo. Y hablando precisamente de cómo un mandatario cuenta la historia, abordemos Venezuela. El presidente Maduro llegó a decir que básicamente lo mismo que había dicho Hugo Chávez en su momento, pero habló, y estoy citándolo, de la petición que le hace al gobierno de Estados Unidos, la exigencia que le hace de derogar el decreto que califica a Venezuela como una amenaza inusual. Ahí hay un componente importante que usted comentaba. No se trata de la amenaza, porque esta denominación no le pesa públicamente a Venezuela, sino económica. Cuéntanos. En gran medida, el único motivo por el que el presidente Obama, para establecer las sanciones que le pidió el Congreso por ley, utilizó un lenguaje tan, digamos, beligerante, tan fuerte, el lenguaje que dice, declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a las relaciones exteriores de Estados Unidos. El motivo por el que tuvo que hacer eso el presidente Obama es porque la ley sobre los derechos humanos de Venezuela, en defensa de los derechos humanos de Venezuela, que pasó al Congreso y que le estableció al Poder Ejecutivo 2 misiones. Uno, cancelar visas de los oficiales militares venezolanos que han estado envueltos en tortura de estudiantes, cancelar visas y congelarles las cuentas en Estados Unidos. Se estima que se ha sancionado a 11 a 17 militares venezolanos por estos actos de autoritarismo.
Como en este país el Poder Ejecutivo solamente puede hacer lo primero, que es cancelar visas, pero no puede quitarle la propiedad incluso a un ciudadano extranjero, porque para ello tendría que seguir un proceso judicial, que llegue una sentencia que determine que ese dinero es mal habido. Debido a eso, tiene que cumplir el requisito de una ley de los años 70 que se llama Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que da al presidente la posibilidad de pedir que se congelen ciertas cuentas. Pero para poder hacer eso, primero tiene que declarar que es una amenaza, el conflicto en cuestión representa una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Por eso es una formalidad que Estados Unidos siguió. Sin embargo, Venezuela, obviamente, como estamos viendo, capitaliza eso. Y como siente si el peso económico, por supuesto, de las sanciones. Hablemos de otro conflicto de Venezuela para concluir, el que tiene con Colombia por la crisis en la frontera. Nicolás Maduro habló de una diplomacia de paz en la resolución de esta crisis. Sin embargo, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, ¿cabe este pronunciamiento? ¿Hay forma de que Naciones Unidas, después de este discurso de Nicolás Maduro, pueda tomar acción? Las Naciones Unidas, lastimosamente, no tiene una posibilidad. El único órgano de las Naciones Unidas que puede tomar acciones verdaderamente coercitivas, en el sentido de derecho interno, que es mandar a la policía a ejecutar una decisión de un juez o a la decisión del Poder Ejecutivo, en el único sentido es a través del Consejo de Seguridad, en situaciones que el Consejo de Seguridad, con mayoría de sus miembros, incluidos los 5 miembros permanentes, determinen que hay una amenaza a la paz y la seguridad del mundo. Ese no va a ser el caso del conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces, ese es un conflicto que se va a tener que arreglar de manera bilateral. Un parámetro importante, sin embargo, que deben tomar en cuenta especialmente Colombia, que es un gobierno democrático y que por tanto es parte del concierto de naciones democráticas, que presta atención al derecho internacional, que trata de cumplir sus obligaciones internacionales, que responde a una opinión pública que discute las maneras los conflictos de manera abierta y vibrante. Colombia tiene que tener en cuenta que mientras siga sin denunciar la carencia de democracia en Venezuela, mientras siga haciendo la vista gorda ante los abusos del gobierno venezolano contra su propia población, contra la población venezolana, que no se sorprenda que Venezuela actúe de manera temeraria, de manera abusiva, como ha hecho con sus ciudadanos que están dentro del territorio venezolano, y que esto lleve a mayores conflictos. No nos olvidemos que son las dictaduras las que normalmente llevan a la guerra al mundo. No nos olvidemos que las dictaduras son temerarias. No olvidemos que Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, dictador, responsable por miles de muertes en Argentina en los años 70, se atrevió a declararle la guerra nada más y nada menos que a Inglaterra, ¿no?, al Reino Unido, una de las mayores potencias militares del mundo, con un arsenal nuclear importante, y Argentina, ese país mucho más pequeño en población y en capacidad militar, le declaró la guerra. Así actúan los dictadores, así razonan los dictadores. Entonces Colombia tiene que antes que nada, o acompañado con cualquier medida contra Venezuela o cualquier negociación con Venezuela, tiene que tener en cuenta de que tiene que promover la democracia, denunciar la erosión de la democracia en ese país. Ahí tiene usted la perspectiva experta en derecho internacional de estos eventos, los discursos de los presidentes ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias. Y ayer, además del líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ante Naciones Unidas, también se presentaron los mandatarios de Costa Rica y Panamá. Y para analizar un poco los discursos de los líderes mundiales, vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Julio César García, periodista permanente de NTN 24, quien se encuentra con Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Julio César, un buen día. Hola, ¿qué tal? Continuamos desde nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York con la cobertura, el análisis experto desde la perspectiva de derecho internacional de los discursos de los jefes de Estado ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega. ¿Qué fue lo más trascendente para usted de los discursos que se pronunciaron ayer? Sin duda, el discurso del presidente de Costa Rica. Es el discurso que hasta ahora, contando las demás democracias latinoamericanas, ya ni que se diga los gobiernos autoritarios competitivos, los discursos de Correa y de Evo Morales, que
Evo Morales ahí alabando a Muammar Gaddafi, Correa criticando, hablando cosas sin sentido. Más allá de esos discursos o el de Cuba, entre los estados democráticos lo más destacable sin duda ayer el discurso del presidente de Costa Rica por dos motivos. Uno, porque se puso en el liderazgo mundial abogando por la doctrina llamada de la responsabilidad de proteger, según la cual cuando un gobierno autoritario quiera o no pueda o no quiera proteger los derechos de sus ciudadanos para prevenir atrocidades masivas, esto es genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, que la comunidad internacional tiene la obligación de proteger a esa población. Esta es una doctrina que surgió después del genocidio en Ruanda, donde la comunidad internacional vio de manos cruzadas. Eso, lo mismo con la guerra de los Balcanes, el genocidio de Srebrenica, que la comunidad internacional la vio de palco. Entonces, según esta doctrina, debe la comunidad internacional intervenir para prevenir atrocidades masivas. Ningún otro estado latinoamericano, excepto Costa Rica, le dio un espaldarazo a eso. Y además habló con fuertes críticas de la efectividad del Consejo de Seguridad precisamente para prevenir estas atrocidades. Hay un dato interesante por parte de México y de Francia, una iniciativa que presentaron conjuntamente ya desde el año pasado y que fructificó con un voto casi unánime para restringir el poder del veto de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Esto hará más democrático al Consejo de Seguridad? Esa es la intención de la propuesta. Es muy difícil que esta propuesta llegue a ocurrir en la práctica. ¿Por qué? Porque tanto el poder de veto como las reglas básicas según las cuales opera el Consejo de Seguridad están establecidas en el capítulo 7 de la Carta de la ONU. Y para poder verdaderamente poner un freno a los estados que tienen poder de veto, el freno consiste específicamente en que no puedan oponerse a acciones de intervención según la doctrina de responsabilidad de proteger. Cuando se trate de atrocidades masivas, cuando se trate de genocidio, debe actuar la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad debe votar que sí, no puede oponerse. Esto lo han hecho porque claro, Rusia y China se opusieron a la intervención en Siria muchos años antes de que se produzca ya esta crisis humanitaria que se está viviendo ahora. Entonces, para evitar eso, estados democráticos como el de Francia y el de México han propuesto esto y muchos se han subido a ese carro. Sin embargo, es más una declaración de intenciones, es un paso en la dirección correcta, pero que es muy difícil que llegue a ser realidad porque tendría que reformarse la Carta de la ONU y para ello se necesitaría que las potencias principales que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad aprueben esta reforma. En este sentido, son los países pequeños que tienen una voz menor dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas las que están pidiendo esta reforma tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad y se oponen a los países grandes, a los miembros permanentes? No necesariamente, dado que Francia es también miembro permanente del Consejo de Seguridad. Recordemos que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, por el lado de las democracias que ganaron la Segunda Guerra Mundial y por el lado de los gobiernos dictatoriales que ganaron esa guerra y que ahora se han transformado en dictaduras distintas, en ambos casos dictaduras con mercado, son dictaduras capitalistas, eran ambas dictaduras comunistas, ahora son dictaduras capitalistas. Es el caso de la Unión Soviética y China. En realidad China se convirtió en dictadura comunista un poco después, pero esas son las dos potencias que siempre fueron dictaduras, continúan siendo dictaduras y son fuerzas muy perniciosas en el Consejo de Seguridad. Se oponen a cualquier acción legítima de parte del Consejo de Seguridad para proteger a sus amigos dictadores que a la vez los protegen a ellos, ¿no? Ya que hablaba usted de intenciones, ayer también se produjo la primera ceremonia de izamiento de la bandera de Palestina. ¿Esto le da credibilidad al Estado palestino ante los ojos de la comunidad internacional? ¿Qué efecto puede tener para Palestina y su agenda de recuperar territorio? El izamiento de la bandera palestina fue meramente y principalmente un acto simbólico, ¿no? Es muy importante de hecho, y esa fue la consecuencia de la resolución del 2012 ya, en la que la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como un Estado no miembro, pero con poder de voz en la con poder de voz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Debido a ello es que el día de ayer el representante de Palestina dio un discurso como cualquier otro de los jefes de Estado ante esa asamblea y se produjo este otro acto simbólico del izamiento de la bandera. No necesariamente esto afecta los aspectos principales del derecho internacional que se necesitarían para el reconocimiento de un nuevo Estado palestino, pero sí es un acto simbólico que se ha materializado
ayer. Y por último, algún comentario sobre el discurso de Panamá. Ahí se felicitó al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, a Colombia por su proceso de paz y además a Colombia y Venezuela por los avances hacia la supuesta solución al conflicto en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué le pareció? La intervención del presidente de Panamá, al igual que la de muchos presidentes latinoamericanos, ha estado plagada por una miopía muy clara hacia el gran asunto actual que vive América Latina de carencia de democracia en tanto Cuba, que es una dictadura completa, como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que son autoritarismos competitivos, con ya presidentes de más de 10 años que se están reeligiendo y reeligiendo, violando las propias constituciones que ellos, violando las anteriores, aprobaron, y más se están pareciendo a los presidentes de los países africanos que llevan 30 años en el poder, 40 años en el poder, y que tratan tanto a su territorio como a sus ciudadanos como su hacienda propia, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en América Latina y que es un retroceso clarísimo de los años 90, no es un retroceso de los años 70, donde América Latina está mejor en cuanto a calidad democrática y protección de libertades básicas, pero sí es un retroceso en cuanto a los años 90. Y esto, muchos presidentes, incluido el de Panamá, que se benefician de este sistema democrático, ellos han dejado de denunciarlo. Por eso es que resalté mucho el discurso del presidente de Costa Rica, porque sí lo aclaró muy bien en su discurso hoy. Muchísimas gracias, Javier Lague, por estos 3 días de análisis de los discursos de los primeros mandatarios ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esto regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.